Bueno, buenas tardes. Vamos a continuar en esta jornada de viernes en la tarde con el simposio de infecciones virales en inmunocomprometidos. Invito a las personas que de pronto estén tomando su café para que ingresen al salón y podamos iniciar. Para esta última sesión vamos a tener 4 conferencias. Una primera conferencia con la doctora Diana Moncada sobre avances en el diagnóstico molecular en citomegalovirus. Después vamos a tener al doctor Freddy Guevara con citomegalovirus, experiencias con profilaxis y terapia anticipada. Continuaremos con el doctor José Gilberto Montoya y Stenbar, cómo buscarlo, qué hacer al encontrarlo. Y terminaremos o finalizaremos la sesión con el doctor Gustavo Roncancio y retos de la vacunación en pacientes pre y post trasplante. Iniciamos entonces con nuestra primera conferencia. Pues tengo el honor de presentar a mi compañera de estudios de fellowship, de la doctora Diana Carolina Moncada. Ella es médica de la Universidad de Antioquia, internista de la Universidad Pontificia Bolivariana, especialista en enfermedades infecciosas de la Universidad de Antioquia, magíster en VIH, actualmente infectóloga del Hospital San Vicente Fundación de Medellín y del Hospital General de Medellín, profesora también de la Universidad de Antioquia. Bienvenida, Diana. ¿Se oye? No. Muchas gracias a los organizadores de ASINVIT por la invitación. Buenas tardes a todos. Entonces vamos a revisar en este espacio qué hay del diagnóstico molecular de citomegalovirus en los últimos tiempos y vamos a hacer énfasis principalmente en esos 2 tópicos que les coloco en la diapositiva, es cambios de la PCR en los últimos años y el RNA, microRNA como un método molecular innovador. Recordemos todos que citomegalovirus es un beta-herpes virus, que es un virus de alta seroprevalencia, alta prevalencia especialmente en países en desarrollo y que es un experto en hacer evasión del sistema inmune. Recordemos que citomegalovirus tiene muchos mecanismos por los cuales es capaz de regular a la baja y de impedir la presentación antigénica y disminuir los complejos mayores de histocompatibilidad tanto de las células presentadoras de antígeno profesionales como las que no, y de esta manera generar estados de latencia que posteriormente se manifiestan como reactivaciones de la infección en los hospederos susceptibles. Y todos estos mecanismos de evasión del sistema inmune realmente son desarrollados de manera muy temprana cuando se empiezan a reproducir los genes más tempranos, incluso antes de generar genes estructurales, es capaz de reproducir genes que lo llevan a la evasión inmunológica. Y esto es muy importante con el advenimiento de poblaciones muy vulnerables como los trasplantados de órganos sólidos, los pacientes que están inmunosuprimidos por cualquier otra causa, los pacientes con SIDA y aquellos pacientes que están con trasplante de precursores hematopoyéticos. Estamos, digamos, familiarizados con 2 formas de hacer diagnóstico de citomegalovirus, aquella que es organoespecífica y hacemos referencia cuando vamos al tejido órgano infectado y allí buscamos la documentación del virus, ya sea por inmunohistoquímica, detección de antígenos específicamente en los tejidos, pero con la presencia de mayores poblaciones vulnerables y de riesgo ha sido necesario anticiparse a la enfermedad organoespecífica o a la detección temprana de la enfermedad diseminada en pacientes que tienen alto riesgo de reactivación de esta infección, especialmente hablando de los donantes, de los receptores de trasplantes de órgano sólido que son positivos y cuyo donante también es positivo, o que el receptor es positivo, o los donantes o los receptores de trasplantes de células hematopoyéticas. Para esta población, entonces, muy importante, se ha determinado que es muy relevante la determinación cuantitativa de la cantidad de virus en sangre, la DNA-EMIA de manera cuantitativa, y la podemos encontrar tanto en sangre como en plasma. ¿Qué ha pasado desde que
digamos, el trasplante ha venido en aumento, y es que más o menos hacia los 80 y los 90, que empezamos a ver enfermedad por citomegalovirus en la población trasplantada, encontramos que las primeras detecciones del virus, de las partículas virales en sangre y de los antígenos virales básicamente se hacían a expensas de anticuerpos monoclonales que detectaban fragmentos del virus en leucocitos en sangre periférica. Sin embargo, esta estrategia es bastante poco sensible si queremos anticiparnos a la instauración de una enfermedad. Posteriormente salió, digamos, la identificación del antígeno P65, que es un antígeno muy temprano, que se produce de manera muy temprana en la infección por citomegalovirus, pero su detección también está supeditada a la presencia de neutrófilos y monocitos en sangre periférica, lo que puede ser muy problemático en los pacientes que tienen neutropenia específicamente, especialmente aquellos trasplantes de células hematopoyéticas. Por eso, desde los 90, la DNA-EMIA, la detección de DNA de citomegalovirus en sangre de manera cuantitativa, ha sido el enfoque más importante para diagnosticar de manera temprana a los pacientes inmunosuprimidos en riesgo de reactivación. Entonces, básicamente, la utilidad de la carga viral es determinar el inicio de la terapia anticipada, diagnosticar o, digamos, apoyar el diagnóstico de la enfermedad activa, digamos, lo vamos a dejar entre comillas, monitorizar la respuesta terapéutica es supremamente importante, porque además de manera indirecta yo puedo inferir si estoy teniendo algún tipo de resistencia a los antivirales en la medida en que no tenga un descenso adecuado de la carga viral en presencia de tratamiento. Excúsenme por la foto porque no tenía una más bonita, pero no sé cuántos de ustedes han tenido este problema, y es que tenemos el mismo paciente con resultados de cargas virales bastante diferentes. Tenemos en la primera diapositiva una carga viral de más de 5 logaritmos, 88.000 copias, y en la segunda tan solo 98 copias, hablando del mismo paciente con una semana de diferencia, pero con resultados tomados en diferentes laboratorios, y ese ha sido realmente el problema de citomegalovirus en el tiempo. Por eso, en el 2010, dada la amplia variabilidad, la baja reproducibilidad que estábamos teniendo de las cargas virales y el hecho de que sean tan distintas las cargas virales en los diferentes lugares geográficos donde se corren, hace muy difícil que yo pueda extrapolar en mis pacientes, en mi población, las intervenciones que se hacen en otros lugares y que yo pueda obtener los mismos resultados. Entonces, basado en esta amplia variabilidad y baja reproducibilidad, hacia el 2010 la OMS se puso la meta de hacer al menos una estandarización en las cargas virales de citomegalovirus, y ya más reciente, casi hasta el 2017, la implementación de pruebas comerciales ya aprobadas por un ente regulador como lo es la FDA, que nos va a permitir tener estudios que sean más comparables entre sí. ¿Por qué es tan variable la PCR de citomegalovirus? Realmente tenemos varios blancos moleculares que podríamos utilizar. Podemos utilizar el antígeno P65, podemos utilizar la glicoproteína, podemos utilizar la DNA polimerasa. Eso hace que si yo utilizo diferentes blancos moleculares, pues mis PCRs tengan rendimientos diferentes. Los volúmenes de las muestras, los volúmenes que se utilizan para el procesado, los primers que se seleccionan, los métodos de extracción, los tipos de muestra. No es lo mismo las cargas virales que obtengo en plasma que las que obtengo en sangre, o cuando las utilizo en otras muestras como orina, como líquido cefalorraquídeo, como lavado broncoalveolar incluso. ¿Qué sistema estoy utilizando para generar y cuantificar la señal? ¿Y cuáles son mis métodos finales de cuantificación y conversión, digamos, a tasas de logaritmos por unidades internacionales por mililitro? Entonces, todos estos componentes hacen que citomegalovirus o la carga viral de citomegalovirus tenga amplia variabilidad en los diferentes territorios donde se hace. Y una ilustración de esto es esta gráfica que les pongo ahí. Es como a lo largo de 33 laboratorios en el mundo se enviaron a estos laboratorios muestras para evaluar la carga viral de citomegalovirus, que provenían, algunas eran muestras clínicas y otras eran preparados de nucleocápside, digamos más purificado el antígeno como tal. Y estos diferentes laboratorios, que fueron 33 laboratorios, utilizaron 18 kits comerciales y 17 pruebas in-house, que es muy frecuente cuando leemos estudios de citomegalovirus, ver resultados a partir de PCRs in-house. ¿Y qué encontraron en ese estudio? Cuando se presupuestaba que la carga viral era 2.8 copias por mililitro en logaritmo de base 10,
vemos la amplia distribución que los diferentes laboratorios lograron detectar, es decir, hubo laboratorios que detectaron tan solo 0.5 logaritmos, sabiendo que la carga era de 2.7, y otros laboratorios que detectaron aproximadamente entre 1 a 4 logaritmos. Esto nos habla de una variabilidad casi de 2 a 4 logaritmos. Es muy diferente hablar de 100 unidades por mililitro de 100.000 unidades por mililitro. Esto se reprodujo realmente en todas las concentraciones a las cuales el virus se había enviado para su muestreo. Sin embargo, vemos que entre más alta sea la concentración, se agrupan un poquito más los datos. Entonces, digamos que las primeras enseñanzas hay más variabilidad cuando las cargas virales se acercan a los límites de detección de las muestras. Y esto lo podemos ver ilustrado en esta gráfica. Entonces, vemos que en este estudio la variabilidad fue de 2 a 4 logaritmos, lo que hace muy difícil la interpretación de los resultados y la extrapolación de los mismos. En este mismo estudio, con COM, señalados con COM, tenemos acá las pruebas comerciales, es decir, cuando se utilizaron para la PCR no todos los elementos in-house, sino comerciales, y vemos que los resultados se agrupan un poco más, aún así son muy dispersos y vemos diferencias incluso superiores, aunque la mayoría se agrupan en 0.5 logaritmos, vemos diferencias tan grandes, especialmente cuando son no comerciales, sino todas hechas in-house, vemos diferencias de 2 logaritmos, por acá vemos diferencias en 3 logaritmos. Entonces, esto simplemente es para ilustrar la variabilidad interlaboratorio y, digamos, la motivación para la estandarización de las PCRs de citomegalovirus. Con respecto al tipo de muestra, sangre versus plasma. Entonces, recordemos que en la sangre tenemos muchos elementos que tienen infección latente por citomegalovirus, como las células CD34 positivas, y tenemos células endoteliales que pueden tener infección latente por citomegalovirus. De ahí que es esperable que las cargas virales de citomegalovirus cuando se hacen en sangre total sean más altas que cuando se hacen en plasma, porque puedo a su vez identificar virus que están de manera latente y no necesariamente que están de manera replicativa. Mientras que en el plasma, al tener la ausencia de esos elementos, realmente podría extrapolar que sí está hablando un poco más de la replicación de la enfermedad. Y esto es especialmente importante y se ha demostrado en algunos estudios en los pacientes con trasplante de órgano sólido cómo es un poco más predictor del desarrollo de enfermedad cuando las cargas virales están altas en plasma comparado que cuando están altas en sangre. Basado en esto mismo, quería mostrarles en este estudio que comparó 219 pacientes a los que se les corrió la misma prueba, no una prueba estandarizada por la FDA, en eso quiero aclarar, se les corrió la misma prueba. Aquí tenemos la diferencia en logaritmos de carga viral que se obtuvieron en sangre total y las que se obtuvieron en plasma. Y si ustedes miran, es una diferencia de un logaritmo, es decir, en uno hubo más de 100.000 copias o unidades por mililitro y en los otros hubo 17.000. Esos son cambios bastante dramáticos y por eso es muy importante que si a mi paciente le estoy haciendo una prueba en sangre total, el seguimiento se lo haga en sangre total, no se lo haga en otro laboratorio, y pasa lo mismo con el plasma, ¿cierto? Para poder hacer un adecuado seguimiento, porque simplemente entre las dos, por ser muestras diferentes, puede haber una variación de tanto como un logaritmo. ¿Qué es más importante, que se negativice en sangre o que se negativice en plasma? Entonces recordemos que la mayoría de los estudios que evalúan carga viral de citomegalovirus evalúan el estado de la carga viral en el día 21 como un predictor de recurrencia de la infección por citomegalovirus o de la reactivación, y aquí encontramos que cuando los pacientes tienen al día 21 el plasma negativo y la sangre total negativa, la recurrencia es del 23% con una recurrencia clínica del 6%. Cuando están positivos en ambos, la recurrencia es más alta, 42% con una recurrencia clínica más alta, y cuando el plasma está negativo pero la sangre total está positiva, la recurrencia es del 23%. Difícil evaluar el escenario contrario porque hubo muy poquitos casos, pero estos autores hicieron, digamos, cuál era la probabilidad o el rendimiento, la probabilidad pretest o el valor predictivo negativo de utilizar la DNA positiva en plasma en el día de 21 o en el día total, y tenemos que los pacientes que nos negativizan en el día 21 el plasma tienen una recurrencia del 23% y los que nos negativizan en sangre tienen una recurrencia del 23%, es decir, parece que no es muy relevante cuál de las dos esté yo usando en mi paciente, lo que sí importa es que siempre haga la misma para poderlo comparar, y de pronto esta diferencia
podría ser importante en términos de los pacientes que al día 21 tienen un plasma positivo, la recurrencia es del 41% comparado con sangre total, que es del 36%. ¿En quién podría ser importante ese porcentaje? Tal vez en los pacientes trasplantados de órganos hematopoyéticos, donde valores más bajos de carga viral sí puedan seguir prediciendo que los pacientes se van a seguir reactivando o todavía no han controlado completamente la enfermedad. Otra de las diferencias es el blanco molecular, entonces nosotros podemos utilizar DNA versus RNA. El DNA es mucho más estable, es mucho más sensible las pruebas que se basan en detección de DNA que RNA, pero sí con términos de enfermedad mucho más específico el RNA, es decir, es mucho más específico mirar la transcripción de los virus, de las proteínas virales, que mirar la presencia realmente del virus en las diferentes muestras. Sin embargo, por términos de estabilidad, comparabilidad y probabilidad de resultados positivos, es mucho más confiable que yo prefiera una prueba que realice detección a partir de DNA. Basado entonces en todas estas diferencias que hemos mencionado, en el 2010 la OMS intentó hacer una estandarización de las cargas virales de citomegalovirus y básicamente generó un liofilizado estándar que tiene una concentración que envía a los laboratorios y basado en esos laboratorios, basado en ese liofilizado, los laboratorios pueden hacer una calibración para poder reportar los resultados. Entonces, buscando una calibración para los resultados, también la OMS nos llamó a los laboratorios a reportar siempre en unidades internacionales por mililitro, no copias por mililitro, que es una cosa a la que estamos acostumbrados. Utilizar sangre o plasma es indiferente. Utilizar límites de cuantificación para hablar de cambios significativos, no límites de detección, porque hoy en día tenemos pruebas de citomegalovirus que detectan tan poco como 200 copias y entre más bajito, mayor la variabilidad y mayor, digamos, el error. Entonces, debo utilizar ese límite de cuantificación, que es el límite a partir del cual la muestra tiene menos errores. Y considerar cambios significativos aquellos que varían más de 0.5 logaritmos, muy extrapolado de VIH. Considerar cambios significativos en la carga viral de citomegalovirus, 0.5 logaritmos o 0.7 cuando la carga viral está por debajo de 1000 unidades internacionales por mililitro. Luego de que la OMS lanzara estandarización de la comparabilidad, un estudio multicéntrico en Canadá tomó 40 sueros positivos de pacientes trasplantados y envió muestras clínicas y liofilizados de preparados de citomegalovirus a varios laboratorios en Canadá para evaluar cómo era entonces la variabilidad utilizando esa estandarización de la OMS. ¿Y qué encontramos? Que realmente, si ustedes ven acá, estas variabilidades probablemente estén cercanas a un logaritmo, es decir, la estandarización que la OMS propone para las cargas virales de citomegalovirus sí reduce la variabilidad de los resultados interlaboratorio, como ustedes ven acá, y posiblemente la reduzca no tanto como quisiéramos, es decir, la variación observada fue de 1.5 logaritmos, pero con un máximo de 2, no hasta 4, como veíamos en los estudios preestandarización, pero en la mayoría, incluso el 95% tuvieron una variabilidad de 0.5 logaritmos. Entonces, los laboratorios que están procesando citomegalovirus deben estandarizarse y utilizar los liofilizados de la OMS como estandarización. Cuando utilizamos muestras clínicas, que es esta segunda gráfica que vemos acá, la variación es un poco mayor. Aquí vemos la diferencia en términos de logaritmos. Aquí solamente el 58% de las muestras estuvieron en una variación de 0.5 logaritmos, el resto tuvieron una variación muy amplia, como ustedes ven acá, y también mucho depende del amplicón que se utilizó en las diferentes PCRs que se procesaron en los diferentes laboratorios. Entre más grande el amplicón, más es la variabilidad. ¿Por qué? Porque citomegalovirus se fragmentan pedazos muy chiquiticos y la DNA puede no ser detectable si yo utilizo amplicones muy altos. Entonces, hay unos factores que siguen impactando la variación en las cargas virales independientemente, digamos, la estandarización que intenta hacer la OMS, y esto se refiere a que seguimos teniendo variación en métodos de extracción, blancos de amplificación, variabilidad obviamente operador dependiente, cuál es el tamaño del amplicón que estoy utilizando y las eficacias o eficiencias del target que estoy buscando. De ahí que en el 2017 entonces se introdujeran varios métodos aprobados por la FDA para hacer detección de carga viral de citomegalovirus DNA, no RNA, a partir de sangre o de sus derivados.
Y todo lo que yo les puse acá es porque todos están estandarizados con la recomendación de OMS basado en su liofilizado. Después de esto, ¿qué tenemos? Tenemos un estudio internacional multicéntrico de 5 centros entre Estados Unidos y Europa, a los que se les envió también un liofilizado y esos centros utilizaron una PCR estandarizada por la FDA o aprobada por la FDA comercial, de una marca comercial que no voy a decir, y aquí tenemos las PCRs que utilizaban los laboratorios, las PCRs in-house. Y ustedes pueden ver ahí la correlación tan interesante que se forma en la primera gráfica, y es decir, cuando se utilizan en las diferentes latitudes, en los diferentes laboratorios, pruebas que la FDA ha autorizado, miren cómo es la correlación, la variación es extremadamente pequeña y realmente es más amplia, es cercana al límite de detección. Pero cuando seguimos utilizando las mismas PCRs que hemos hecho en todos los diferentes lugares, la variación sigue siendo muy amplia. De ahí que desde el 2018, o los datos que podemos tener del tercer consenso del manejo de citomegalovirus en pacientes trasplantados, podemos tener algunos datos con respecto a cuáles son los límites que yo puedo tolerar para definir si inicio o no tratamiento en un paciente con alto riesgo, es decir, una terapia anticipada. Y quería mostrarles, no vamos a hablar de los límites de detección, sino quería mostrarles que este tercer consenso ya trae algunos resultados de estudios que son hechos en estas tecnologías que ya son estandarizadas y aprobadas por la FDA, es decir, reproducibilidad. Si nosotros logramos utilizar estas mismas tecnologías que están aprobadas por la FDA, podríamos entonces extrapolar nuestra población a estos datos que nos trae el tercer consenso del manejo de la infección por citomegalovirus en pacientes con trasplante de órgano sólido, y algunos no utilizaron kits comerciales, pero sí utilizaron la prueba estandarizada basada en los estándares de OMS. Es importante únicamente cuantificar la cantidad de virus, entonces acá quería hablarles del segundo tópico, que es corto, y parece que no solamente es importante saber cuánto virus tiene un paciente, sino cómo se está comportando citomegalovirus interactuando con el hospedero. Recordemos que citomegalovirus es muy inteligente en prevenir la erradicación de sí mismo, en generar estados de latencia y en evasión del sistema inmune. Citomegalovirus es el herpesvirus más grande que tenemos y el 50% de su material genético está diseñado a evadir el sistema inmune. Básicamente, este tópico se está tratando de interpretar con la detección de otros elementos reguladores de la infección, porque sabemos que el 30% de los pacientes que negativizan la ADN-anemia igualmente recaen. Entonces, ¿qué puedo utilizar como otro marcador? Y es cuando, digamos, los microRNAs tienen un papel importante. Los microRNAs son fragmentos de RNA que muy pequeños, no codificantes, no inmunogénicos, que se encargan de hacer cambios posttranscripcionales. Genes que están transcritos pueden ser apagados a partir de microRNAs, y eso se ha estudiado en citomegalovirus y se han identificado incluso varios microRNAs en citomegalovirus que tienen diferentes genes target del hospedero, no del virus, sino del hospedero, y cómo esto se ha correlacionado con diferentes patologías. Incluso específicamente en este microRNA se ha correlacionado con que los pacientes hipertensos que tienen ese microRNA, con los pacientes que tienen ese microRNA más frecuentemente tienen hipertensión, comparado con pacientes seropositivos de citomegalovirus que no tienen hipertensión, tienen menos frecuencia de ese microRNA. ¿Y eso por qué es importante? Porque en trasplante de órgano sólido también se ha estudiado la importancia de los microRNA como predictor de recaída de la enfermedad, y ese es el primer estudio que utiliza muestras clínicas de pacientes y que se va más allá de los estudios in vitro y que básicamente intenta detectar microRNAs que han sido descritos en citomegalovirus que son útiles para apagar ciertos genes del sistema inmune. Entonces acá encontramos que en 245 muestras de pacientes, el 91% de las muestras tuvieron algún microRNA detectable, es decir, hay muchos elementos que citomegalovirus utiliza y utiliza de manera muy inteligente, y estos fueron los diferentes microRNA detectables con las diferentes frecuencias. Y en este estudio se encontró específicamente que este microRNA, el 22A5P, tenía una mayor
mayor frecuencia y expresión en aquellos pacientes que tenían recurrencias virológicas, independientemente de que negativizaran la carga viral. Ello quiere decir que los microRNA pueden llegar a ser targets o objetivos para definir qué pacientes van a recaer o qué pacientes no están haciendo adecuada inmunidad contra citomegalovirus. Y no necesariamente se relaciona con la replicación viral. Puede no haber tanta replicación viral y aún así estar presente este tipo de microRNA que básicamente en este estudio se demostró tras transfectar algunas células de fibroblastos, como al yo infectar estas células de fibroblastos con este microRNA de citomegalovirus detectado, soy capaz de apagar proteínas de choque térmico que son fundamentales en la presentación antigénica, identificando incluso una proteína de choque térmico muy importante que es fundamental en la especificidad de los linfocitos anti-citomegalovirus. Eso quiere decir entonces que tenemos otros blancos moleculares que vienen en estudio de cómo citomegalovirus puede apagar el sistema inmune y cómo uno se puede anticipar a las terapias si conoce el perfil de microRNA que puede estar expresando su paciente. Como conclusión, entonces, previo a los esfuerzos de la validación de la OMS, teníamos variaciones de 2 a 4 logaritmos en copias por mililitro, que son variaciones extremadamente altas interlaboratorio, haciendo que sea imposible la replicación de los resultados en las diferentes latitudes, pero estos esfuerzos han logrado mejorar la reproducibilidad, la validez externa y la extrapolación de los resultados que se hacen en los distintos países. ¿Qué tenemos hoy en día? Tenemos claridad o mayor claridad en algunas definiciones, entonces ya nos pusimos de acuerdo en qué cambios significativos los consideramos por encima de 0.5 logaritmos o 0.7 cuando la carga viral es de menor de 1000 copias, que debemos hablar en términos de unidades internacionales por mililitro y no de copias por mililitro, aunque la diferencia no es mucha, una copia más o menos son 0.9 unidades internacionales por mililitro, y que la variabilidad es mucho mayor en citomegalovirus en las cargas virales bajas que se acercan a los límites de detección, y esto incluso pasa con pruebas que están hoy en día autorizadas por la FDA. La estandarización de la OMS de las cargas virales aún no soluciona por completo el problema de los resultados porque no homogeniza los targets, no homogeniza los métodos de extracción y cuantificación, pero es una contribución a hablar un mismo lenguaje en citomegalovirus. Hay variación, obviamente, según el tipo de muestra. Aquí solamente hablamos de plasma y suero, pero hay muchas otras variaciones según el tipo de muestra que yo haga el estudio. Es muy importante abogar para que nosotros tengamos los ensayos comerciales que están disponibles y aprobados por la FDA para poder extrapolar los resultados de nuestros pacientes a los estudios. Y con respecto al microRNA, entonces tenemos que es un proceso de entendimiento que se está dando hoy en día de cómo citomegalovirus tiene un rol regulatorio en la expresión génica no solo de sí mismo sino del hospedero, y cómo esto puede ser un blanco molecular terapéutico, y adicionalmente debemos identificar marcadores o potenciales biomarcadores de pronóstico de recaída o persistencia de la enfermedad que vayan mucho más allá de la carga viral. Muchas gracias. Gracias, Diana, por este apasionante viaje por las pruebas moleculares de citomegalovirus en su estandarización, homogenización y nuevos marcadores para predecir recaída.